Nuestro mundo es mental. Todo inicia con el enfoque, porque en donde tú pones tu energía, eso se expande en tu vida. Hola chicos, hoy día vamos a hablar de cómo es el proceso completamente para que tú puedas crear la vida de tus sueños. Y en primer lugar, como al inicio mencionaba, todo es mental y todo empieza con el enfoque, porque efectivamente hasta en la ciencia ya existe el experimento de la doble rendija, donde da a entender que tiene que existir primero un observador para que la materia tome forma, porque la materia se encuentra como energía, porque la materia es energía y son lo mismo, o sea que los pensamientos son cosas y todo vibra en determinada frecuencia, solamente que es sólido porque es una frecuencia más densa. Entonces es efectivamente que tú tienes que empezar a enfocarte en lo que quieres que pase, en lo que tú deseas que pase. Y siempre hago este ejemplo, ¿no? Si es que tú te empiezas a enfocar en curar la enfermedad, ¿dónde está tu enfoque? Tu enfoque está en la enfermedad porque estás enfocándote en curar la enfermedad. Pero si tú te enfocas en crear, en observar una nueva realidad, pues esa realidad tomará forma, porque la materia se mantendrá en energía mientras no existas tú mirando esa nueva posibilidad para tu vida. Entonces, pon siempre la atención en eso que tú quieres, no en lo que no quieres. Pon la atención en la solución, no en el problema. La madrecita Teresa de Calcuta decía, invítenme a una propuesta a favor de la paz, no en contra de la guerra. Porque por más que tú quieras solucionar la paz enfocándote, tú quieras solucionar la guerra enfocándote en la guerra, pues estás creando más guerra por el simple hecho de prestarle atención a eso. Entonces es lo mismo, ¿no? Tú no puedes enfocarte en la enfermedad, tú no puedes enfocarte en cómo hacerlo, porque tu enfoque está en el cómo, tu enfoque está en que no lo tienes en ti haciendo ese cómo. Entonces tienes que enfocarte en crear, porque efectivamente nosotros no somos curadores. No tienes que enfocarte en curarte, tienes que enfocar en crear una nueva persona, en crear una nueva vida, en crear otra realidad y poner tu atención en eso. ¿Por qué? Porque nosotros al ver otra realidad, nosotros al observar otra realidad, lo que pasa es que empiezas a percibirte de otra manera. Porque si tú cambias tu forma de pensar, si tú cambias tu forma de ver las cosas, ya eres otra persona, ya te autopercibes como otra persona. Es por eso que tú tienes que primero cambiar tu ser, y cambiar el ser es autopercibirte con esa versión tuya que tú crees posible de poder alcanzar. Es por eso que tienes que escoger un deseo lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño para que tú tengas la creencia de que lo vas a alcanzar. Y la creencia te hace sentir que ya es tuyo. O sea que cuando tú tienes la creencia de que lo puedes alcanzar, lo puedes sentir, lo puedes emocionalizar. Puedes creer que ya está en posesión tuya porque tienes la creencia. Entonces, cuando tú tienes la creencia, puedes emocionalizar. Y recuerda que el pensamiento más la emoción crea nuestra vibración y la vibración atrae por ley de atracción frecuencias similares. Y es ahí cuando empiezas a atraer todo eso a tu vida porque tú has cambiado tu ser. Pero efectivamente, este no es el tema y hemos hablado de eso y estoy resumiéndolo a largos pasos para que puedas entender. Y entonces, cuando tú te empiezas a autopercibir, cambias tus pensamientos, estás percibiéndote como esa persona creíble de poder alcanzar para tu forma de pensar actual. Y entonces empiezas a tener los pensamientos de esa persona, empiezas a autopercibirte como esa persona, empiezas a ver con los ojos de fe qué ve esa persona, para que luego tú empieces a alinear tus acciones y tus palabras hacia esa realidad. Entonces entramos al tema físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos encontramos en la realidad, estamos persiguiendo estamos persiguiendo un resultado. Estamos persiguiendo siempre el beneficio. Nuestro enfoque está en el resultado. Y pues déjame decirte que el resultado no te compete a ti, porque no está al 100% dentro de tu control. Entonces tú no tienes por qué validarte con algo que tú no controlas. Es como poner tu felicidad en una persona. Pues esa persona se va a ir y tu felicidad se va a ir a la mierda. Entonces tienes que empezar a validarte con lo que está dentro de tu control, con lo que tú puedes controlar.
y eso son tus acciones. Es por eso que en el momento de alinear tus acciones a esta nueva autopercepción, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, validarte con el trabajo que pones. No validarte con el resultado, que independientemente lo tengas o no, no importa, porque eso no está dentro de tu dominio, no está dentro de tu poder. Tú no controlas eso al 100%. Eso lo decide Dios. Por ejemplo, cuando tú accionas de manera masiva, Dios verá y dirá, a ver, ¿quién se lo merece? Pues se lo merece siempre el que más acción toma. Entonces, tú tienes que demostrar que te validas con tus acciones, porque al validarte con tus acciones, tú te sientes eso. O sea que tú no accionas por un resultado, tú accionas para sentirte esa persona, tú accionas para convencer a tu mente. Tú accionas efectivamente para sentirte que eres esa persona independientemente de que tengas o no el resultado, porque tú no te validas con lo que tienes, te validas con lo que eres. Te validas por quién eres tú. Entonces, al validarte con eso, al validarte con tus acciones, en primer lugar lo que estás haciendo es generar un desapego al resultado. Porque no lo necesitas, porque efectivamente tú ya sabes que eres eso. ¿Por qué preocuparte por el resultado? ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué validarte con algo que no está dentro de tu control? Sería algo totalmente ilógico. Entonces, es justamente cuando en este momento empiezan a llegar las adversidades a tu vida. Porque sí, efectivamente, tu realidad todavía no cambia. Eres tú el que está cambiando la realidad. Eres tú el que se autopercibe. Eres tú el que ha cambiado sus pensamientos. Eres tú el que está alineando sus acciones a esa nueva percepción. Y entonces tú, al alinearte, generas un desapego al enfocarte primero en sentirte ser esa persona por lo que haces y no por lo que tienes. Entonces empiezas a generar ese desapego, lo dejas de necesitar. Y ahorita justamente al final también vamos a hablar de cómo desapegarnos del dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te encuentras accionando de esta manera, sintiéndote esa persona, van a empezar a venir situaciones pequeñas que te van a hacer querer reaccionar como la persona que eras antes. Porque tú ahorita eres otra persona, ahorita tienes otras reacciones, estás alineando esa versión tuya, tus acciones, a esa nueva versión tuya que está en tu mente. Entonces, la vida actual, que todavía no cambia, lo que va a suceder es que va a empezar a bombardearte con pequeñeces para que tú puedas reaccionar. Como por ejemplo puede venir tu hermana y te puede decir, no hagas, ¿por qué no has hecho esto? Barre esto. Y si tú reaccionas de manera inmediata, si tú reaccionas de manera reactiva, esa es tu reacción más obvia, por ende tu reacción más antigua, por ende la reacción de tu yo anterior. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te tiene que importar un carajo. No reacciones, simplemente tienes que ponerte y decir, bueno, está bien, lo hago. Porque eso es lo que haría mi yo superior. No quejarse, simplemente hacerse responsable de su vida. Porque efectivamente, esta versión tuya entiende en primer lugar que la responsabilidad ante sus actos, y por más que vaya en la calle y una bicicleta le cruce o un carro le cruce y él se choque, también es su culpa. Porque el simple hecho de hacerte responsable de tu vida te da a entender que tú tienes el dominio por completo y te dejas de hacer víctima, te dejas de hacer presa de la realidad. Porque cuando tú eres presa de la realidad, ¿qué pasa? Te choca el carro y pum, no, que fue tu culpa, puta madre. Empiezas a reaccionar ante esa situación. Por ende, al reaccionar de esa manera, creas más de esa vida. Porque tu reacción más inmediata es la reacción de tu yo anterior. Y entonces esto funciona, así lo hemos explicado en anteriores videos, pero voy a dar un pequeño resumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú, digamos, ¿no? Yo acciono y me siento feliz, estoy emitiendo felicidad. Por ende, la vida me devolverá más situaciones para sentir felicidad. Pero si tú reaccionas de manera inmediata con tu reacción reactiva, que es tu reacción de toda la vida, de tu yo anterior, pues estás emitiendo esa frecuencia, digamos que es enojo, y va a volver para que te haga
sentir más, más situaciones que te hagan sentir más de ese enojo. Entonces es por eso que estás creando más de tu vida con tu reacción. Tienes que no reaccionar, tienes que dar una respuesta. Y esta respuesta es la diferencia, un pensamiento que existe en medio entre la reacción y la respuesta. Porque tú te tomas el tiempo, tú te tomas la delicadeza de poder determinar cómo vas a reaccionar. Y no hacerlo de una manera compulsiva, y no hacerlo de una manera inmediata, porque esa es la reacción de nuestro yo anterior, y esa es la reacción más, por decirlo de esta manera, seductora que tú vas a tender a hacer. Entonces, tómate un tiempo para poder reaccionar y pregúntate, ¿cómo reaccionaría esta persona? ¿Cómo reaccionaría mi versión más elevada? Mi versión más elevada se hace responsable, no es víctima. No se queja, no dice que todo pasa por su culpa. Al contrario, él se hace responsable y dice, viene la adversidad, y ahorita entramos a la adversidad, viene la adversidad y él dice, esto es un motivo para yo poder demostrar quién verdaderamente soy yo. Entonces la vida te va a intentar hacer caer con pequeñeces primero, te va a empezar a hacer caer con situaciones de tu vida anterior que te van a tratar de hacer revivir esa anterior reacción tuya. Y tú es cuando te la tiene que importar un carajo, güey. Tienes que empezar ¿a qué? A actuar como la persona, a reaccionar como esa persona. Pues si está en un trabajo y te dicen, anda esto, en vez de renegar y decir, ¿por qué a mí? Vas y lo haces y vuelves y dices, ¿más trabajo? Por favor. Entonces, es efectivamente aquí cuando nosotros empezamos a tener adversidades en nuestra vida. Y es esta perspectiva, la de una persona, esta es la perspectiva más importante que tú tienes que cambiar con respecto a esta nueva versión tuya, la cual es entender que los problemas no han venido para destruirte, los problemas han venido para forjarte. Porque imagínate, cuando tú entiendes que ya eres otra persona, y llega un problema, y llega otro problema, y llega otro problema, y nunca llega lo que tú quieres. Probablemente porque te estés enfocando en el resultado. Siempre tienes que enfocarte en tus acciones, en ser la persona, en validarte con tus acciones, como lo explicábamos hace un momento. En validarte con tus acciones para que efectivamente tú al accionar te sientas eso, independientemente de que tengas o no tengas el resultado, lo decíamos. Entonces, empieza a entender que cuando tú eres otra persona, es Dios mandándote, ya Él dice ser esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver si verdaderamente lo es. Y agarra y pum, una adversidad, y pum, otra adversidad, y pum, otra adversidad. ¿Y qué es lo que está intentando? Que tú reacciones porque te está testeando, te está probando si verdaderamente eres lo que dices ser. Entonces, ¿cómo poder ver los problemas como algo negativo? Si es una prueba del mismito Dios para que tú puedas demostrar quién eres. Porque cuando llega la adversidad a tu vida, tú tienes dos opciones. Puedes sacar al quejón, puedes sacar al llorón, puedes sacar a la víctima o puedes sacar al ganador, puedes sacar al guerrero, puedes sacar a la persona que se fortalece, no a la persona que se queja. Porque los problemas no son problemas, simplemente existe la perspectiva que tú tienes con respecto a ellos. Y la perspectiva que tú tienes es la perspectiva que vas a crear. Entonces, si tú entiendes que los problemas han venido para matarte, han venido para destruirte, te van a destruir. Los problemas no han venido para destruirte, los problemas han venido para promoverte, los problemas han venido para que tú saques tu liderazgo, los problemas han venido para demostrar tu fortaleza. Los problemas han venido para que tú demuestres quién eres verdaderamente ante los ojos de Dios. Y a ver si verdaderamente eres esa persona que dices ser. Y si verdaderamente te lo mereces. Entonces tú entiendes que tienes que empezar a percibir lo malo como bueno. Porque es algo simple de entender. Tú no quieres llegar a un punto donde las otras personas que tienen los resultados que tú no tienes hacen. Entonces, si una persona hace algo si una persona que está donde tú no quieres estar hace algo, tú tienes que hacer lo contrario porque no quieres esos resultados. Entonces, si esa persona se queja de lo malo, ¿qué vas a hacer tú con lo malo?
Te vas a alegrar cuando llegue lo malo, porque vas a entender que lo malo ha llegado para promoverte. Porque lógicamente hasta la perfección de nuestro sistema es darnos la vuelta y hacernos operar en dirección contraria. ¿Por qué odiar algo que te forma? Porque nosotros no crecemos donde la paz, nosotros crecemos en la adversidad. Nosotros formamos nuestro carácter cuando existe adversidad. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dos opciones: demostrar quién verdaderamente somos o hacerte víctima y quejarte. Eso es lo que va a determinar quién eres. Y eso lo determinas tú, lo decides tú con la perspectiva que tú le das. Entonces empieza a hacer todo lo contrario que hacen las personas que tienen los resultados que tú no quieres tener. Si esa persona se da un break, pues tú pon más trabajo. Si esa persona falta y llega tarde, pues tú nunca faltes y llega todos los días media hora antes. Porque tú no quieres esos resultados. Y el simple hecho de dar algo distinto va a empezar a hacer de que te den cosas distintas. Porque eres distinto, porque tú entiendes que lo malo no ha venido para cagarte. Lo malo ha venido para promoverte, lo malo ha venido para demostrarte tu siguiente nivel, para que encarnes tu siguiente nivel, para que tú puedas demostrarle a Dios quién eres verdaderamente, porque es su prueba, porque es su testeo, porque es la manera de probarte, a ver si sigues reaccionando como tu anterior versión o si reaccionas como la versión que dices ser. Entonces, tienes que cambiar la perspectiva. Esa perspectiva, ese switch mental de entender que lo malo no ha venido para hacernos caer, sino para crecer, es lo que hace de que te vuelvas inquebrantable. Es lo que hace de que te vuelvas una persona a prueba de balas. Es lo que hace que te vuelvas una persona que pone el deber por encima del querer. Porque efectivamente esta es otra perspectiva que tiene la versión que opera la vida de tus sueños. Es por eso que tú tienes que conocer por completo a la versión que opera la vida de tus sueños. Porque la versión que opera la vida de tus sueños es responsable, como lo decíamos. No es víctima y dice, ay, esto me pasó y por eso soy así. No, es esto me pasó y por eso mejoré. Es eso, porque es responsable de su vida. Y tú sabes lo que hace una persona responsable. Una persona responsable cumple a su palabra. Una persona responsable tiene confianza en sí mismo. Una persona responsable pone el deber por encima del querer. Una persona responsable no toma decisiones desde la emoción. Una persona responsable toma decisiones desde el deber. Y entonces eso es lo que va a hacer de que tú tengas una mentalidad inquebrantable, que tú empieces a ver lo positivo, lo negativo como positivo y empieces a sacar lo positivo, la energía positiva, que empieces a sacar la energía positiva de esa situación negativa. Porque la gente lo que hace es sacar simplemente lo negativo de lo negativo, la queja. Tú saca tu fortaleza. Y es ahí cuando tú te vuelves inquebrantable, cuando los problemas no vienen a dañarte, los problemas vienen a promoverte. Y esa mentalidad, pues, es la que te va a conllevar a tener todos los resultados que tú quieras. Pero para ello, tú tienes que tener la perspectiva y la capacidad de tener confianza en ti. Y la confianza en ti es no fallar a tu palabra. Porque cuando tú fallas a lo que dices, pierdes confianza de logro en ti, pierdes credibilidad en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que empezar a enfocarte en poner el deber por encima del querer. A ser una persona que pone el deber, no la emoción. A dejar de hacer las cosas que tus emociones, tus impulsos te dicen que hagas. La pulsión te dice que hagas. Deja eso para más tarde y pon el deber. Entonces, cuando tú tengas esta mentalidad, vas a empezar a pensar que tú eres el número uno. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer cosas que nadie hace. Porque vas a empezar a observar lo bueno y lo malo. Porque no va a existir una persona como tú. Porque tú vas a ser inquebrantable.
Y tú te vas a empezar a autopercibir como esa persona capaz, como esa persona que no se cae por nada del mundo. Con esa persona que no puede, en este caso, caer, que nada lo puede derrumbar, porque eres fuerte mentalmente. La fortaleza mental y la fortaleza verdaderamente atractiva es la mental. Porque tú no puedes empezar a tener en primer lugar fortaleza mental si no tienes una fortaleza de disciplina física. No puedes tener disciplina mental si no puedes disciplinar tu cuerpo. Es por eso que todo empieza por ahí. Y es por eso que tienes que empezar a cambiar tu perspectiva, tu autoconcepto sobre ti mismo. Y este autoconcepto, pues lo hemos hablado en anteriores videos. Estoy tratando de hacer un resumen con respecto a esta nueva percepción. ¿Cómo te autopercibes? O vuelvo al inicio, ¿cómo te autopercibes? ¿Qué cualidades tiene esta persona? ¿Cómo se comporta? ¿Se queja? ¿Tiene excelencia? ¿Hace las cosas? ¿Pone la emoción por encima del deber? ¿Qué es lo que hace? Conoce a esta persona. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a empezar a adoptar sus características. Es responsable y correcto. Tiene confianza, correcto. Entonces te alineas a eso. Y entonces, cuando tú empiezas a cambiar, estoy hablando del inicio, empiezas a cambiar tu autoconcepto, empiezas a cambiar tu autodominio, empiezas a poner el deber por encima del querer, empiezas a cambiar tu autoconcepto y te empiezas a percibir como la persona que dices ser. Y ya lo eres. Porque a través de la acción, pues tú te empiezas a percibir. Pero recuerda que no puedes accionar sin cambiar la mentalidad, que no puedes accionar sin percibirte primero. Eso no trae resultados. Tienes que primero tú poder percibirte como la persona para luego alinear tus acciones a eso. Será inútil ir al gimnasio percibiéndome como la persona que no iba. Entonces, ponte a trabajar. Y efectivamente, nosotros, volviendo a este punto para poder hablar de este tema y cerrar aquí el video, cuando tú te enfocas en algo, cuando tú necesitas algo, lo alejas de tu vida. Y este ejemplo siempre lo hago. Imagínate que tú tienes tu pareja. Y esta pareja, pues, le ves en una esquina conversando con un amigo. Y entonces tú empiezas a crear esa inseguridad en ti. Empiezas a crear exceso de importancia. Empiezas a crear exceso de importancia, lo que se traduce como necesidad. Y entonces, la necesidad es sinónimo de no tener, porque tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Entonces, si tu vibración es necesidad y tú tienes a tu pareja al lado, tu inconsciente te llevará a accionar de determinada manera para que esa persona te deje. Porque por más que tú la tengas, si la necesitas, tu vibración es no lo tengo. Es por eso que hablamos nosotros al principio de la percepción, porque tú tienes que ser. Porque tú no puedes necesitar. Entonces, cuando tú entiendes que para poder ser, tienes que decir gracias por el vaso de agua, porque vibras en tengo eso. Mientras que si tú dices necesito, se traduce como no tengo. Y entonces, la necesidad, el enfoque hacia lo que no tienes, pues, ¿qué es? Es no tenerlo. Y esto justamente se genera con respecto a tus resultados en primer lugar. Porque si tú buscas el cómo, porque si tú necesitas tener un negocio, porque si tú necesitas sanar, es porque no lo tienes. Y tu enfoque ¿en dónde está? En la enfermedad. Tu enfoque está en no tener ese negocio. Entonces, tienes que enfocarte en ser. Por eso hablábamos al inicio de la autopercepción. Por eso hablábamos del deseo creíble de alcanzar, porque tú te lo crees y te puedes autopercibir.
lo puedes emocionalizar, lo puedes sentir, lo puedes creer y lo puedes sentir, lo vuelvo a repetir. Entonces, comprende que efectivamente no tienes que generar apego. Es por eso que también explicábamos lo mismo con respecto al resultado. Tú no tienes que enfocarte en el resultado porque el resultado está fuera de tu dominio. Eso no te compete a ti al 100%. Lo que a ti te compete es tus acciones para conseguir el resultado. Entonces, no generes apego enfocándote en lo que no tienes, independientemente de que lo tengas o no lo tengas. No generes apego. Empieza a generar tus acciones, empieza a validarte con tus acciones. Apégate a tus acciones porque eso es lo que tú puedes controlar. Porque los resultados están fuera de tu control. Entonces, tú te validas con la acción que te llevan a esos resultados, independiente de que los tengas o no los tengas. Entonces, tú te sientes eso y te autopercibes eso porque accionas. Te validas con la acción. Y lo mismo con el dinero, pues si tú lo necesitas, si tú le das exceso de importancia, este se alejará de tu vida. Es efectivamente que tu enfoque no tiene que estar en la necesidad. Tu enfoque tiene que estar en ser esa persona, en no enfocarte y darle demasiada importancia. Porque a esta efectivamente le gusta la velocidad y con la velocidad que tú la saques, regresará. Entonces, si tú sacas esto rápido, regresará de manera rápida. Pero si tú tienes una economía lenta, es porque efectivamente te demoras, dudas, tienes miedo, piensas en que no vas a poder recuperar esa determinada cantidad. Porque efectivamente tú tienes que entender en primer lugar que con la rapidez que tú lo sacas va a entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque al hacer rapidez no hay miedo, no hay respeto sobre el dinero. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no tienes apego. ¿Por qué no tienes apego? Porque te consideras la persona capaz, porque te autopercibes como la persona capaz de poder volver a generarlo. Es como que voy a invertir $1,000 en una mentoría, que mucha gente puede invertir en tu educación que dicen, no, imposible. Invertir $1,000 en tu mentoría. Miedo, duda, parálisis, porque le das exceso de importancia. Pero si tú tuvieras este pensamiento y dijeras, son $1,000, lo puedo conseguir trabajando 4 días, 5 días, 24 horas, sacándome la mierda todo el día. Y lo recupero. Yo sé que tengo la capacidad de poder recuperarlo. Empiezas a demostrarle que tú no tienes apego. Empiezas a demostrarle que tú tienes autoconfianza sobre ti mismo. Porque tienes la capacidad y te consideras la persona capaz de sentir que tú efectivamente lo vas a volver a conseguir. Es lo mismo que imagínate que tú vas a ir en un helicóptero y ya estás en el helicóptero y empieza a haber turbulencia y el piloto empieza a ser inseguro. Ay, no sé qué hacer. ¿Tú cómo te sientes? Te quieres alejar de esa persona. Pero si esa persona demuestra seguridad y dice, tranquilo, no pasa nada, y mantiene la calma, tú te quieres apegar y te da seguridad. Es lo mismo, el dinero se apega a la persona que mantiene la calma. Se apega a la persona que la va a cuidar, no a la que la necesita. No a la que la va a cuidar, se apega a la... Es como un ejemplo, justo estaba pensando en este ejemplo. Imagínate que vas por la calle y tienes que necesitar a una persona que te tiene que defender. ¿A qué persona escogerías? ¿A la persona insegura o a la persona segura?
efectivamente a la persona segura, porque te da seguridad. Así nos escoge el dinero. Nos escoge porque efectivamente nosotros no tenemos apego, no tenemos respeto, lo gastamos sin miedo, porque tenemos la confianza de que eso va a volver a ingresar a tu vida. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde estoy resolviendo las dudas de todas las personas que quieran ayuda. No se preocupen, simplemente lo único que les pido es su nombre y cuál es su problema para yo poder ayudarlos. Los espero en el grupo, les dejo el link en la descripción. Hasta luego, cuídense.